Qué buen momento, señora, para hablar de el antipopulismo en la Argentina. Ernesto Seman, saben ustedes, hijo de un desaparecido, si no me equivoco, mucho vínculo en Córdoba. A través del siglo XXI publicó Breve Historia del Antipopulismo, los intentos por domesticar a la Argentina plebeya de 1810 a Macri. Es muy interesante el libro de Seman. Es historiador, Seman, escritor, vive en Noruega, creo. Ha escrito alguna novela publicada en Mondadori, por ejemplo. Ha publicado ensayos, varios. Sus artículos han aparecido en distintos medios, incluyendo el New York Times, The Financial Times y The Washington Post. Después de enseñar en la Universidad de Richmond, en Estados Unidos, se sumó a la Universidad de Bergen, en Noruega, donde vive con su mujer, su hija y su perro. Hola, Ernesto, ¿cómo te va? Vamos a probar otra cosa del mismo. Esta... ¿Qué hubo, bebé? ¿Vamos a parchar hoy o qué? Tiene esa música del western, ¿no? No, marica, yo creo que va a raspar por ahí. Rasparemos. Raspa el miedo. Más tarde. ¿Puedes raspar? El peruanito se llama con Santiago Navas.
amigos, vamos a cambiar de género. Ciudad sin mal. 120 minutos de charlatanería y reflexiones, con la sana intención de tentar a las multitudes hacia el aburrimiento. Este es un disco hecho por un italiano vinculado con el jazz, con varios artistas, que nos va a servir de alguna manera para leer algunos fragmentos Dice Seman que de alguna manera la Argentina plebeya siempre ha estado desde 1810 en adelante como una amenaza. Como esa imposibilidad de controlar de alguna manera. La Argentina fue sediciosa antes de ser la Argentina. Esta historia es muy curiosa. Fíjense cómo los españoles temían al tráfico de Biblias, sería, o de religiones. Desde el siglo XVI, el Tribunal de la Inquisición con sede en Lima sede en Lima estaba comprometido con la intención de la imposición de la fe católica, ¿no?, en América. No solo se trataba de convertir indígenas en cristianos, al presidente del tribunal, Francisco Verdugo, así se llamaba el tipo, le inquietaba la contaminación religiosa que la propia Europa traía al otro lado del Atlántico, penetrando sus bordes menos custodiados. Imagínense cómo custodiar a los portugueses, a los holandeses. Bueno, y aquí los miedos del señor Verdugo. Desde 1601 insistía con la necesidad de controlar a las flotas portuguesas que con su influencia judaizante salían de Lisboa y llegaban a Buenos Aires tripuladas por flamencos, ya fuera judíos, protestantes o moros, ajenos al catolicismo, refugiados en la libertad religiosa de los Países Bajos, ¿no? Fingiendo que transportaban vino o sal, estos personajes traían en pipas, dice, no sé qué quiere decir, libros e imágenes que metían a escondidas en casa de algún vecino para extraerlas después y enviarlas tierra adentro, decía Verdugo. Desde España la Inquisición confirmaba: aquí se ha entendido que a esos reinos y provincias pasan algunos herejes de diferentes naciones con ocasión de las entradas que en ellas hacen los holandeses y que andan libremente tratando y comunicando con todos y tal vez disputando de la religión. Llegaban al Río de la Plata para introducir sus sectas y falsa doctrina en la gente novelera, envuelta en infinidad de supersticiones, decía Verdugo. Para todo esto, Verdugo pedía y proponía eficaz remedio, ya fuera la creación de una sucursal del tribunal en Tucumán, de la Inquisición, o el refuerzo de soldados realistas en la zona del Río de la Plata. Los españoles esperaban que así la disposición nativa
se doblegara bajo las dos posibilidades que ofrecían la Inquisición: la conversión o la pira, ¿no? O te convertís o te quemamos vivo, conforme a derecho y severidad de los sagrados cánones, antes que lleguen a ser mayores los inconvenientes. Porque desde los bordes geográficos o sociales el peligro de ideas que fomentaran la sedición siguió acechando los equilibrios básicos, queridos amigos, dice Seemann, del orden en los siglos siguientes. La obsesión de las autoridades y de las élites políticas o religiosas con ese peligro se asentó cuando esta vaga zona del sur del continente dejó de ser la parte remota de un virreinato para transformarse en la capital del Nuevo Mundo. Ahí Verdugo ya se agarraba la peluca. Claro, se incrementó aún más cuando el mundo colonial colapsó y la propia idea de orden político se tradujo en instituciones, identidades y decisiones que conformarían la nueva nación. Algunas veces, como durante buena parte del siglo XIX, los cimientos de esa nación eran tan precarios que la amenaza al orden se constituyó en el orden mismo. La figura elegida por una parte importante de la élite heredera de la Revolución de Mayo para designar a esa calidad o realidad acechante fue la de barbarie. ¿No lo recuerda? Después vendría con Sarmiento. La barbarie. Una forma política premoderna en la que los líderes despóticos como Rosa, una forma política premoderna en la que líderes despóticos como Rosas se apoyaban en intermediarios como los caudillos para explotar las emociones de masas iletradas como los gauchos, eso decían los españoles. Otras veces, como alrededor de 1920, 1945 ya, o 1970, las fuerzas oscuras que ponían en peligro la armonía de la nación parecían salirse de cauce y romper los equilibrios internos en busca de una mayor participación de las masas en las decisiones políticas, en la expansión de derechos o en el reparto de la riqueza. La idea de la barbarie aparecía de nuevo en el lenguaje de quienes se sentían intimidados y prometían corregir estos desvíos, ¿no? Pero en la advertencia fundante de la Argentina moderna, digamos, que la nación está amenazada por un mundo plebeyo espectral y que las élites tienen una forma de contener, suprimir o corregir esa amenaza. Siempre hubo una apuesta de esas élites por un futuro redentor, cosa que no ha ocurrido pocas veces.
Bueno, lo cierto es que a grandes rasgos vamos a señalar esa presencia, como ahora sienten los vecinos de Recoleta, esa presencia amenazante de la gente que viene a apoyar a su líder político. Que hay gente que viene muy pacífica a demostrar amor y a resistir y acompañarla ante la perspectiva de, bueno, ante el desmanejo, mejor dicho, de la justicia payasesca y lamentable que tenemos en este país. Bertolt Brecht decía que la justicia es incorruptible. No hay modo de imponerles o sugerirles que hagan justicia. En ese punto son indobleables. Bueno, pero vayamos a una generalidad aún mayor que plantea aquí, es lo que yo estoy comprimiendo de una manera brutal, pero que señala Ernesto Semán, que hay dos momentos claves y definitorios en la historia argentina del siglo XX que tienen que estar estrechamente ligados con lo que son las políticas populistas, y que es nada más y nada menos que ponerse a tono con los derechos que reclama el pueblo plebeyo, ¿no? Esos dos momentos son uno en la segunda década del siglo XX con Irigoyen, con Hipólito Yrigoyen, y luego en el 47, si no me equivoco, con Juan Domingo Perón. Bueno, esas oligarquías formadas durante los populismos, por ejemplo en Argentina en la época de Perón, fueron mutando de alguna manera de llegar por conveniencia a comprometerse con el general Perón, a colaborar estrechamente con sus resistencias, pero vieron en definitiva que la posibilidad era muy importante y bueno, fueron por sus negocios en donde la faz industrial tenía un rol preponderante. Bueno, ha pasado muchas aguas bajo el puente y nos encontramos hoy con que aparecen hace 2 décadas, 3 por lo menos, una nueva burguesía que es la del agro, ¿no? Y que no tiene ni por casualidad la grandeza que tuvo ¿cómo definirlo? La grandeza que tuvieron en otro momento estas oligarquías florecientes, nacientes en el país. Lo que pasa acá en la Argentina con el campo más o menos pasa en todos lados.
en Chile, que tiene menos campo que yo, conocimiento de física cuántica. Pero bueno, están en pie de guerra con el actual presidente. Lo mismo pasa en Colombia, hay zonas ojeras con Petro y demás. En Bolivia también, en Paraguay, en Brasil, ¿no? Los tipos están queriendo imponer su ley, su negocio y nada más que eso. Y no corresponde que el Estado aporte, que al Estado le aporte un solo peso, ¿no? Más o menos. Porque ellos consideran que dan trabajo. Bueno, a 3 le dan trabajo. Bueno, les vamos a contar algunas cosas más de este buen libro que les recomiendo a todos. Vamos a otro artista que todavía no he podido descubrir el nombre. Lo que sé que es chileno, pero Pagua, así se llama. No sé qué nombre que le puse a la canción. Porque entre todas los símbolos que aparecen cuando uno baja ese material, no me queda claro cómo se llama. Ya le vamos a preguntar a O'Donnell que nos cuente. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a ver cómo anda el amigo chileno. Hoy nos acompaña Francisco Pereira en la producción.
Bueno, la asfixia del Icahn Brady, que desde 2014, No puedo respirar, se había convertido en la posición de fuerza de Black Lives Matter, el mayor movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos desde la década del 60, exponía así el reverso vulnerable. No hay equivalencia entre los negros víctimas del racismo institucional y los manifestantes blancos de ultraderecha. Sin embargo, hay un universo común, una experiencia que designa a la época en aquel momento agónico de la sociedad norteamericana y que devuelve la imagen de un arco amplio de la experiencia social que se debate entre el desamparo y el desvalimiento, amplificada por el caos, aquella desesperación de unos y otros hacia la realidad, la afirmación aquella de Thatcher de que hay solo individuos, hombres y mujeres, no ciudadanos, dice, ¿no? Individuos. Solo que ahora aparecía desplegada en todo su potencial. Solo hay individuos solos. Esa idea, la que quedó de estas políticas neoliberales tan proclamada por una buena parte de los dirigentes argentinos y acompañada por mucha gente ingenua que, digamos, ignora las consecuencias. Solo individuos que están solos. Si aquellos simpatizantes de Donald Trump apostaban a la muerte para evitar la muerte, era también porque esas habían sido opciones construidas en las 4 décadas anteriores, una asfixia lenta y difícil de precisar. En la ausencia de todo, o de toda forma, de integración horizontal de la sociedad o de contención mediante políticas públicas, el Estado solo recuperaba su presencia en la forma específica de la violencia, representado en la rodilla del policía Derek Chauvin contra la nuca de Floyd, en el rigor más profesional que fanático con el que ejecutaban la sentencia. Una sociedad libre de toda contención, en la que solo existen individuos, necesita de un orden y una coacción que garantice la autonomía personal. Esto es, que prevenga la asociación y las formas colectivas de realización que explotan por fuera del consumo y el progreso. Rodillas sobre la nuca, coqueteos con la muerte, dar la vida por el ideal libertario, se transforma en un imperativo impuesto o abrazado. Floyd, Chauvin
Los fanáticos del Black Lives Matter y el trumpismo comparten el planeta y el tiempo del desamparo y el desvalimiento. Bueno, ese tumultuoso verano preanunciaba no solo el final de la era Trump, sino la forma específica de la despedida. El atolondrado ataque de sus seguidores al Congreso en enero del 2021, días antes de entregar el poder, mostró a un país desflecado, risible pero frágil, peligroso, pero sugirió también varias cosas contra la descripción de los seguidores de Trump como marginales apremiados por la globalización. El grupo de fanáticos incluía CEO de compañías de alta tecnología, abogados de firmas prestigiosas, miembros de las Fuerzas Armadas, un atleta olímpico, dentistas, madres de suburbios, contra la idea machacada por 4 años de una rebelión de los de abajo contra el sistema. La investigación posterior reveló una calculada manipulación desde arriba con la participación de Trump y miembros del Partido Republicano contra la acusación del carácter antiinstitucional del discurso trumpista o trumpista. Sus seguidores enarbolaban como simbología a la mismísima Constitución. ¿Qué te hace recordar? Cuando no sos democrático, acusás a los otros de no respetar la Constitución. Bien, amigos, continuamos entonces con esto, pero antes vamos a cambiar de paisaje, de escena. ¿Por qué no, querido amigo, amiga? Un año después de haber conversado sobre cómo detener el regreso del populismo en la Argentina, Trump y Jair Bolsonaro se pusieron al frente de un culto a la ausencia de vida en el que se fundían seguidores y muertos. La sociedad, dice Seman, y no solo la extrema derecha, realzó los valores con los que hoy construye su propio precipicio. No solo estás al borde, te van a poner al borde y te van a empujar, sino te hacen trabajar, te hacen construir. ¿Se acuerdan como en la dictadura te hacían, los represores te hacían cavar acá en La Perla, sin ir más lejos, las fosas donde iban a caer sus cuerpos?
Esto es Heterogénea, queridos amigos. Ciudad Sin Mar, este es el programa. Heterogénea es la radio del Centro Cultural España Córdoba. La sociedad, y no solo la extrema derecha, realzó los valores con los que hoy construye su propio precipicio, reafirmando que eran entrepreneurs, es decir, emprendedores, porque trabajaban como autónomos para obtener con más trabajo menos estabilidad e ingresos que los que conseguían antes como fuerza laboral y sindicalizada. Y decían, estamos emancipados. Que lo parió. Bueno, fuera de una sindicalización, emancipados porque podían trabajar hasta morir para ser propietarios, que eran libres porque podían dispararle a otros. El fervor del triunfo era, como su construcción histórica, tóxico y enojoso. En la Argentina, final de todo un ciclo de 200 años, el antipopulismo hacía realidad la actualización cronológica del país y su conexión con el resto del mundo, aunque en sentidos inesperados. La piña madura, súbete a cogerla, el guarapo es peso, pa' la cienadera, el guarapo es peso, pa' la cienadera. Yo no tumbo caña, que la tumbe el viento, yo no tumbo caña, que la tumbe el viento. Aquel formidable 40% obtenido por Macri en el 2019, sumido en el descalabro económico de su gobierno, energizó en Cambiemos con los rasgos más desnudos que lo unían con la ultraderecha de Estados Unidos y Brasil. Libertaria, antiintelectual y radicalizada, la sociedad antipopulista que había quedado en pie en la Argentina tras 2019 presionaba para que el país enfrentara la pandemia con la estrategia de Donald Trump y Jair Bolsonaro, abrazando a la vez la muerte y la libertad económica que ahora, por fin, se mostraban unidas en la vida cotidiana, queridos amiguitos. El espanto por los modos de los mandatarios de aquellos países había cedido esperablemente en un sentido común compartido en la oscuridad, en el que las formas populistas de la felicidad de posguerra, claro, debían ser eliminadas aún a costa de erosionar esa misma felicidad.
hacia mediados del 2020, cientos de personas en la Argentina se expresaban en las calles y en sus redes sociales contra la expropiación de la empresa Vicentín, que después terminaron siendo todos los delincuentes, ¿no? Algunos se suicidó, qué sé yo. Una de las exportadoras de grano más grandes del país, ordenada por el gobierno, ¿no? Era esa privatización. El gobierno quería manejar esa historia porque iba a la quiebra. La consigna "todos somos Vicentín", la vergonzante consigna "todos somos Vicentín". ¿Cómo se sentirá el estúpido que salió a la calle a acompañar esa consigna, no? Con las noticias de hoy, en general, de estos últimos tiempos. Esto expresaba, dice Semán, en 3 palabras trágicas el andamiaje ideológico del interés general. Ese sujeto ya no autónomo, al que le han construido de alguna manera un sentido común. Y eso es lo que se manifiesta en el interés general. La contracara tumultuosa de aquella coalición exportista inundó las calles a fines de noviembre de ese año tras la muerte de Diego Maradona. Lo hizo de manera de su ídolo aluvional y revoltosa, alegre y siempre en el límite. Hacia mediados de los años 70, Borges dijo varias veces que la Argentina sería otro país, otro y mejor, si su libro nacional fuera el Facundo de Sarmiento en vez del Martín Fierro de Hernández. Claro, se entiende. Y si el país hubiera optado por denunciar los efectos pavorosos de las emociones plebeyas en vez de celebrarlas. Como el mismo Borges dijo, el culto a la amistad en este país nace en una noche de la literatura argentina, y se refiere a Hernández, cuando Cruz abandona la partida y se pone a pelear del lado de Fierro porque le parece injusta la pelea. Todo bajo control, no sé qué me pasa, se me rompe el corazón. Vámonos a respirar el mismo aire, vámonos a dar paso una noche por la calle. Yo te quiero dar lo que no le he dado a nadie. Sé que estás adentro, sé que estás inside. No stop, todo bajo control, no sé qué me pasa, se me rompe el corazón. Lo que quiere que le ponga excitement, pa' que no te vea, no te mire y no te hable. Lo que se siente está fuerte en el aire, mírame a los ojos pa' que no se suene el cabello. Lo que quiere que le ponga excitement, pa' que no te vea, no te mire y no te hable. Lo que se siente está fuerte en el aire, mírame a los ojos pa' que no se suene el cabello. Cielo es tan fuerte que se siente, y es que yo por ti, mi amor, me crucé al otro lado del continente. Esto es feeling de verdad, del inconsciente, no me importa nada si no anda. Mírame a los ojos que le digo la verdad, ese amor del bueno que no se puede negar, que buen mental, el tiempo ni el espacio lo pueden debilitar. Desde que te de mí yo ya no te puedo sacar. Inside me. Tú lo que quieres que te ponga, tú lo que quieres que te ponga, tú lo que quieres que te ponga, tú lo que quieres que te ponga inside me. Ahora sí, perdón, tenía cortado el micrófono. Gracias. Bien, amigos, esto
que planteaba, o que alguna vez dijo Borges, de alguna manera, ¿no? Si nuestro libro fuese Facundo y no Martín Fierro, otro gallo cantaría, o cantara. Algo análogo subyacía en la reacción que provocaron las lágrimas de millones por su imperfecto ídolo, que el país sería distinto y mejor si su ícono nacional fuera Lionel Messi, en vez de Diego Maradona. Ya no era una diatriba contra el fútbol. Al fin y al cabo, el fenómeno cultural más importante del mundo contemporáneo, sino un rezongo por un país perdido. Ahí estaban las dos claves de un proyecto de país anclado en el antipopulismo. La primera que todo proyecto de una nación moderna está centrado en la capacidad de controlar las emociones de las masas. ¿Y quién lo hace? A Helio, o lo intenta, las élites antipopulistas. La segunda, que esas masas no pueden quedar afuera, sino que son parte intrínseca del sueño de la razón, que ya se sabe engendra monstruos. Solo que en esa perspectiva se trata de masas reformadas, domesticadas, que pueden ser representadas por un genio contenido, por un talento que se comporta bien, que no se mueve de su lugar, cumple su rol. Voy que tú da lo que pueda, yo no puedo más. Y si te vas, bye, 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 yo ya no puedo. Ernesto Semán, perdón, que estoy por decir, Ernesto Semán, una barbaridad. A quienes representaban entonces aquellas movilizaciones a favor de Vicentín. Claramente no se trataba solo de miembros de una élite aislada del país ni de simples desclasados obnubilados por el odio. No. Mayoritarios o no, lo que daba espacio para que los movimientos antipopulistas se expandieran en la escena pública era el descalabro del país. Alberto Fernández gobernaba un país neoliberal forjado a lo largo de décadas. El enfoque ante la pandemia era el opuesto al de Estados Unidos, relativamente estable, construido alrededor de los consensos cambiantes de la comunidad científica y con el foco puesto en salvar vidas y contener los costos sociales de la parálisis económica. En la Argentina, el antídoto contra la transformación del sujeto en consumidor y del ciudadano en cliente siempre tuvo una matriz arraigada y populista. El desamparo y el desvalimiento fueron los sucesores del paternalismo heredado de la sociedad de masas, con una pobreza cercana al 50% y el default de su deuda soberana en el horizonte. Eran las limitaciones, queridos amigos, y no las virtudes las que definirían la suerte de una visión de país socialmente integrada, enfrentada a la barbarie del mercado. Y como Alfonsín, a quien recurrió una y otra vez, como identidad y fuente de inspiración, Alberto Fernández entendía que gobernar es gobernar en contra. Quizás el legado
de los 4 años de gobierno de Cambiemos no fue solo la derrota, sino también la corroboración imperturbable de que el triunfo era posible. Y si los Estados Unidos y Brasil mostraban las formas psicopáticas de ese triunfo, también dejaban en evidencia que al fin y al cabo se podía. Con la mitología obsesivamente fijada en la construcción de un individuo autónomo contra cualquier forma de contaminación, sea la expropiación o la cuarentena, la noción de inmolarse por la libertad adquirió de repente un sentido literal. Y en esa tensión imperfecta entre la protección y el desamparo, entre la fuerza y el desvalimiento, como pulsiones de un ciclo, el proyecto antipopulista volvía sobre sus bases más genuinas a recorrer los pueblos prósperos del interior del país. Las barriadas desahuciadas de la provincia y las ansiosas calles de Buenos Aires. Y así tenemos el panorama. Ernesto Semán nos dice esto en La breve historia del antipopulismo, que es una historia de 200 años en la Argentina. Y siempre los intentos por domesticar a este país, a la Argentina plebeya, que viene desde los orígenes. Siempre aparecía el otro amenazante para las élites, el gaucho, el indio y ahora los negros, como le llaman con desprecio.